Bueno, chicas, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy vamos a estar vamos a estar viendo sobre la evaluación postural. Vamos a ir, quiero ir, mejor dicho, haciendo estas evaluaciones con ustedes. Evidentemente, como siempre les digo, la parte teórica vamos a dar en la clase virtual y en la clase presencial vamos a estar viendo las clases prácticas. Vamos a ir de hoy en 8 en teoría. Vamos a estar nuevamente practicando lo que vamos a desarrollar el día de hoy y lo que quedó por practicar de la clase anterior, ¿está bien? Las elongaciones y demás. Principalmente las elongaciones era lo que nos estaba faltando. Bueno, la evaluación postural, estas evaluaciones son muy importantes a la hora de trabajar porque en base a esto nosotros podemos ir determinando qué zona muscular o qué alteración pueda tener nuestro paciente, que nos dé la referencia, evidentemente, de que está teniendo alguna dolencia a raíz de esa postura. Entonces, siempre les digo que, qué sé yo, cuando vamos a realizar una ficha de evaluación para el paciente, siempre tenemos que observarle a nuestro paciente y evaluar justamente su postura para ir determinando o en base a sus actividades ir determinando qué falencias que puede tener y en qué grupo muscular, ¿verdad? Creo que en una ocasión mencioné, por ejemplo, que en el tema de las peluqueras, por ejemplo, tienen o sea, actividades o movimientos repetitivos de ciertos grupos musculares o ciertas articulaciones que con el tiempo son los que se van a ir dañando. Los albañiles también, la gente que trabaja en oficinas también, entonces siempre van a referir, por ejemplo, qué sé yo, algún paciente va a referir alguna molestia en la zona cervical o en la zona lumbar y son personas que usualmente están sentadas mucho tiempo, por ejemplo. Entonces, para optimizar esa evaluación es conveniente saber también evaluar la postura para poder ir determinando eso. Por eso es muy conveniente que vayan conociendo la anatomía, que conozcan los grupos musculares que van a ir tratando, ¿verdad? Muy bien. Las técnicas para la realización de la evaluación postural, en este caso, siempre tenemos que tener por objetivos, o sea, para tener un examen objetivo, tenemos que conocer evidentemente los planos de ubicación, ¿verdad?, del paciente. Eh, a modo de comentarles un poco, ayer estuvimos tomando los exámenes de pregrado y justamente me tocó a mí tomarle el examen teórico y oral a los alumnos de masaje terapéutico y a las alumnas y los alumnos de estética corporal. Es demasiado importante, chicas, que vayan releyendo todo lo desarrollado. Y acá, por ejemplo, nos centramos. El examen, ya les voy comentando, es muy largo. La parte escrita principalmente es muy larga. Es muy definido, es muy extenso, o sea, es muy amplio, ¿verdad? Te pueden preguntar hasta de la parte fisiológica, la parte anatómica, no precisamente, qué sé yo, cómo se realiza algún tipo de masaje, ¿verdad? Aunque no obstante, en una de las preguntas, por ejemplo, pedía que se detalle los pasos de un masaje relajante y no supieron contestar. Entonces, acá, por ejemplo, nos vamos otra vez a centrar en los planos de ubicación del cuerpo. Una de las preguntas de ese examen mencionaba, eh, creo que era cita, y decía, en el plano sagital divide el cuerpo en, y ahí tenían que colocar, ¿verdad? Si, en qué posición o de qué manera
dividía el cuerpo, ¿verdad? Y era de derecha a izquierda la respuesta. Y ese tipo de preguntas, por ejemplo, tienen que estar ustedes preparados para poder responder eso. Principalmente porque en el área de masaje terapéutico se utilizan mucho esos planos para las movilizaciones que le van a realizar a los pacientes, para las elongaciones que van a realizar, para tratar las lesiones o las dolencias de los pacientes. Entonces tenemos que conocer esa anatomía y conocer esos planos también, ¿verdad? Entonces, para que vayan teniendo en cuenta ese tipo de cuestiones. Bueno, se toma como referencia las líneas de gravedad, las mismas que deben coincidir con los diferentes puntos anatómicos, modalidades y condiciones para explorar al paciente. Entonces nosotros tenemos que saber en qué plano se ubica el paciente. Si es anterior, posterior, lateral izquierdo, lateral derecho. Esas ubicaciones, ¿verdad? A modo en la observación, nosotros lo primero que hacemos es, en una evaluación, es observar al paciente, verle al paciente, ¿verdad? Para eso, el paciente tiene que estar en ropa interior, no tiene que estar con la ropa puesta, porque eso puede también hacer que varíe o que no podamos observar propiamente eh, las posturas o los segmentos corporales que necesitamos observar. La posición anatómica, cómo está parado. Nosotros tenemos que decirle, qué sé yo, tiene que estar parado con los brazos a los lados, la palma de las manos hacia adelante, eh, a una cierta distancia. Entonces, esa es la manera de ir examinando, de ir viendo. El examinador debe colocarse a una distancia de 1,5 metros a 2 metros del paciente para obtener una visualización del conjunto corporal. Acá, por ejemplo, es muy importante observar esos detalles en el paciente y siempre vamos a ir evaluando desde los pies hasta la cabeza. Muchas veces por una mala pisada del paciente, eso puede interferir justamente en una movilidad cervical, en una movilidad del trapecio, por ejemplo. Increíble es, pero por una mala pisada, ya todo el esqueleto ya se desestructura, ya va alterando a todo el esqueleto. Las posturas en bipedestación. ¿Qué sería bipedestación para ustedes? ¿Saben lo que es la bipedestación? Yo no, profe. Ok, bueno, vamos a empezarlo por ahí. Cuando una persona está acostada boca arriba, a eso nosotros le llamamos decúbito. Decúbito quiere decir posición. Decúbito supino. Cuando está colocado, acostado boca arriba. Cuando está acostado boca abajo, se le llama decúbito prono. Cuando está sentado el paciente o sentada, se le llama sedestación. Y me olvidé de otro decúbito. Cuando está la persona acostada de costado, o sea, a los lados, se le llama decúbito lateral. Ya sea si está acostada del lado izquierdo, entonces sería decúbito lateral izquierdo, o del lado derecho, decúbito lateral derecho. Entonces, cuando está sentado se le llama sedestación, y cuando la persona está parada se le llama bipedestación. Vayan anotando todos esos puntos, porque vamos a empezar a utilizar esos términos para que se vayan adaptando ya ustedes. Entonces, en una postura de bipedestación menciona, ¿cómo vamos a evaluar una postura de bipedestación? Vamos a evaluar esa postura en un paciente que esté parado. El paciente puede estar parado con la cara lateral, cara posterior o cara anterior. O sea, ¿qué quiere decir eso?
va a estar parado de frente, de lado o de la parte de atrás. Esta sería la cara lateral, en este caso de la cabeza, y podemos observar que la cabeza en teoría tiene que encontrarse en una posición neutral. Y acá, sin embargo, la cabeza está hacia adelante. Y en esta imagen observamos que la cabeza está hacia atrás. Esto está en una anteversión y esto está en una retroversión. ¿Está bien? Uno está hacia adelante y la otra está hacia atrás. No sé si notan la diferencia en cuanto a la posición de la cabeza. Aquí, por ejemplo, podemos observar que sí o sí esta paciente puede sufrir una cifosis en esta zona, que es la famosa joroba, ¿verdad? Por esta antepulsión de la cabeza. Incluso puede presentar problemas en la cervical por esa posición y que va a conllevar justamente a muchas contracturas a nivel del trapecio o al nivel del cuello y la cabeza. Aquí la misma cosa. Evidentemente va a tener un problemita a nivel cervical por esta posición, pero siempre se siente un poco más hacia abajo esa molestia. Es más bien a nivel dorsal la lesión, en este caso, por esa posición. Entonces, evidentemente nuestra postura influye muchísimo en cómo puede desempeñarse nuestra parte muscular, nuestros músculos. Ahora bien, esto tenemos que conocer para poder trabajar la zona que específicamente esté lesionándose por esas malas posturas. Ahí es en donde el paciente va a empezar a referir. A mí me duele más de tal lado que del otro lado, ¿verdad? Y por más que muchas veces nosotros al palpar empecemos a sentir o comencemos a sentir puntos gatillo, los puntos gatillo pueden ser dolorosos o no dolorosos. En este caso, el paciente refiere que le duele más del lado derecho que del lado izquierdo. Puede tener puntos gatillo en el lado izquierdo, pero a esa persona le duele su lado derecho. Entonces, tiene mucho que ver la postura también en ese caso. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ok, un ratito. Voy a prender el aire porque tengo calor. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya saben lo que es bipedestación. Buenos Aires. Acá, por ejemplo, entonces observamos la cara lateral de la cabeza. La cabeza entonces podemos evaluarlo de manera lateral, pero no obstante también se puede observar, se puede evaluar en una vista anterior o una cara anterior. Cuando evaluamos la cara anterior de la cabeza, podemos ver si la cabeza está inclinada hacia un lado o está rotada y demás. En este caso, en una vista lateral se puede observar más alteraciones, pero no obstante también en la cara anterior se puede observar, como les digo. La columna vertebral, según la zona, podemos también ir observando las curvas que tiene esta columna. La columna vertebral se divide en cervical, torácica, lumbosacra y el coxis, lumbar, sacro y coxis. En este caso, se evalúa la cervical, la zona torácica y la zona lumbar. Aquí se debe de observar que las curvas sean normales y en la dirección adecuada. Si hay un aumento, o sea, en este caso la columna tiene sus propias curvas también, como menciona, y son normales. Esta es la lordosis y la cifosis.
cuando la curvatura está muy aumentada, ahí estamos hablando de una hiperlordosis o una hipercifosis. En la zona cervical, por ejemplo, cuando observamos que una persona tiene la joroba, ahí estamos hablando de una hipercifosis. O la famosa postura que usan las chicas cuando pasan frente a un muchacho churro, un muchacho lindo, sacan la cola y sacan el pecho. Eso genera una cierta curvatura a nivel lumbar y a eso se le llama hiperlordosis. Hay personas que tienen esa postura, pero no adrede, sino que tiene por alguna alteración, ¿verdad? El ejemplo que les di más bien es para que tengan una noción más o menos de cómo sería eso. Aquí, por ejemplo, observamos que esta curvatura es la curvatura torácica y aquí la curvatura cervical. Esta sería la curvatura lumbar y esta la curva sacra. Cuando esto está muy aumentado, acá estamos hablando de una hipercifosis. Cuando el cuello, en este caso, está en esta posición, ahí estamos hablando de una hiperlordosis, porque en teoría la curvatura es muy excedida con relación a un plano normal. Esta sería la zona lumbar. Cuando se adentra demasiado esa zona, ahí podemos hablar, o ahí estamos hablando también de una hiperlordosis. Y esto aquí, cuando tiene muy pronunciado la zona, esa zona glútea más o menos, ahí estamos hablando entonces de una hipercifosis a ese nivel. Y estas serían las posiciones. Esta sería una retropulsión no, una antepulsión de cadera que genera una alteración también en la zona lordótica de la zona lumbar. Aquí, por ejemplo, esta es la posición que les digo, saca cola y saca pecho, sería la hiperlordosis lumbar. Aquí estamos hablando justamente de una zona, la zona torácica, que sería la hipercifosis. Esta antepulsión de cabeza, de cuello y cabeza, aquí estamos hablando de una hiperlordosis cervical. Y esta en teoría sería la postura correcta, que como ven acá, todas están alteradas con relación a la postura que corresponde. Esta es una línea imaginaria que en teoría es la que nos ubica a nosotros en nuestro plano ideal, en cómo tiene que estar, cuál es la postura ideal, ¿verdad? Cómo en teoría nosotros tenemos que pararnos, tenemos que estar, ¿verdad? Cuando eso ya se altera, como les digo, es que empiezan a presentar estas condiciones los pacientes. Evidentemente, no vamos a estar de ese modo de un día para el otro, sino que eso evidentemente se va volviendo una posición viciosa. Voy adoptando esa postura porque me es más cómoda, pero con el tiempo eso puede ir alterando, genera dolor, genera molestias, genera incluso pérdida de la movilidad completa, funcional, y ciertas alteraciones más, ¿verdad? Entonces, no es algo que esté bien. Y en algunos casos es modificable, en otros casos no. Ahí, por ejemplo, entramos nosotros como masajistas, terapeutas, para poder aliviar las dolencias que deja esto. Nosotros podemos hacer ciertos ejercicios con nuestro paciente, pero tiene que ser asiduo el ejercicio o tiene que ser eh, muy frecuente como para que eso se vaya modificando. Como les digo, en algunos casos es con cirugía únicamente, pero eso tampoco quiere decir que resuelva el problema, porque si el problema es la mala postura, por más que en teoría se quiera corregir eso de manera quirúrgica,
La tendencia a esa mala postura, si no se corrige, lógicamente con el tiempo va a volver a adquirir una mala postura o postura viciosa. Quizás no en esa misma zona, pero en otra parte del cuerpo se va a compensar, que es lo que usualmente ocurre. Por ejemplo, hay pacientes que tienen algún tipo de problemita en el pie, por ejemplo, el juanete. No sé si alguna ya habrá visto el juanete o si ustedes tienen juanete, que sería el annus valgus. Usualmente ese tipo de cuestiones alteran la pisada y alteran también el esqueleto completamente. Hay pacientes que se operan de eso, pero eso no quiere decir que se va a resarcir la situación. Si en principio tenían ese juanete a nivel del metatarso del primer dedo o del dedo gordo en este caso, una vez que se modifica eso de manera quirúrgica, con el tiempo pueden adquirir un annus valgus, pero del quinto metatarso. O sea que en vez de tener su juanete en dirección al dedo gordo, porque eso ya se operaron, pueden llegar a tener en el meñique del pie. Entonces, sí o sí, de alguna manera va a buscar otra vez compensar ese vicio, esa posición viciosa que tenía el cuerpo. Por eso es que, como les digo, se puede revertir este tipo de situaciones, pero es mucho trabajo lo que implica. Y ustedes pueden trabajar con los pacientes, pueden hacer ejercicios, pueden hacer ciertos tratamientos de elongaciones, trabajar manualmente el músculo, pero si no se vuelve un hábito, va a ser complicado que eso se revierta. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? Yo no, profe. Ok, ¿se va entendiendo? Sí. Sí, profe. Bueno, sí. En el hombro y la cadera se revisa si existe una anteversión o una retroversión. Esto sería una retroversión y esto sería una anteversión. La articulación de la cadera no debe de estar flexionada o extendida. Evidentemente, la cadera, cuando nosotros levantamos la pierna hacia adelante, estamos flexionando la cadera. Y cuando le mandamos la pierna hacia atrás, estamos extendiendo la cadera. O sea que en esta posición, por ejemplo, eh, un ratito. En esta posición, por ejemplo, si yo mando la pierna hacia adelante, un ratito, quiero dibujar, quiero marcarles, pero no me sale. Espérenme que porque no me sale. Si yo quiero mandar esta pierna hacia adelante, ahí estoy hablando de una flexión de cadera. Y si mando la pierna para atrás, estoy hablando de una extensión de cadera. El famoso, la patadita hacia atrás que hacemos para levantar los glúteos cuando hacemos ejercicio, esa sería entonces la extensión de la cadera. Y cuando levantamos la pierna hacia adelante sería la flexión de la cadera. Muy bien. Eso nomás quería mostrar un ratito. Entonces, esa es la manera en la que se puede evaluar también esa zona. Aquí estamos hablando, entonces esta sería una curva correcta en una vista. ¿Qué vista les parece que es este? ¿Anterior, posterior o lateral?
Es una vista de frente, de atrás o de lado, de costado. De costado. Muy bien, de Lateral. Lateral, profe. lateral. Perfecto. Es una vista lateral. Y acá únicamente nosotros podemos evaluar las curvaturas que tiene la columna, que como mencioné, tienen varias curvas que son normales, pero que cuando se exagera esa curva, cuando hay un aumento ya de esa curvatura, ahí es en donde empiezan los problemitas. Acá, por ejemplo, vemos que la cadera se va hacia enfrente y ahí estamos hablando de una anteversión de cadera. En teoría, la cadera, como así como muestra la flechita, va hacia adelante y la cola, sacamos la cola. Entonces estamos hablando de una anteversión de cadera. Eso les voy a estar mostrando en clase para que ustedes vayan visualizando mejor. Porque quiero mostrarles la ubicación de una de las, de las crestas ilíacas, que es la mejor referencia que tenemos para poder evaluar esto. Y cuando la cadera va hacia atrás, en teoría, ahí estamos hablando de una retroversión de la pelvis, o la cadera en este caso. Los cambios anatómicos producidos por la debilidad de los músculos lumbares y abdominales. A raíz de eso se da entonces este tipo de situación. Acá, por ejemplo, podemos observar que tiene una hipercifosis, aumentó demasiado el tamaño de la curvatura torácica. Y aquí aumentó demasiado la curvatura lumbar. Entonces tiene una hiperlordosis, una hipercifosis y una anteversión de la pelvis o la cadera en este caso. Y aquí podemos observar en la retroversión de cadera o de pelvis, digo bien, que la columna está prácticamente alineada, está rectificada, está recta, no hay curvas acá. En teoría tiene que ser así, pero la columna está así. Y eso también es una alteración. Que como menciona, ese tipo de alteraciones o malas posturas usualmente se debe a una debilidad de algún grupo muscular de esas zonas, ¿verdad? De las zonas en las que esté alterado el tejido anatómico, o sea, la estructura anatómica. Aquí otras imágenes observando lo mismo. En la rodilla se debe de observar si existe genu recurvatum o genu flexum. Aquí podemos observar estas posiciones entonces. En teoría tiene que ser esta la normal. Esta sería ya muy encorvada, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que tienen este tipo de posturas. Y estas posturas quiero que vayan viendo, porque esto vamos a ir evaluando la próxima clase. Van a trabajar en grupo y van a ir evaluándose. Aquí encontramos otro tipo, otra imagen que tienen la misma relación. Muy bien. Esta sería la genu recurvatum, que sería esto sería normal, y esto es la genuflexum, porque está medio flexionadito acá. Y así se para el paciente, normalmente, o sea, de forma natural, ¿verdad? O de este modo. En el tobillo debe de existir un ángulo recto entre la pierna y el pie. En el pie se observarán los dedos. Cuando está de forma lateral el paciente, en una postura lateral, ahí se puede observar, como menciona acá, se observa al dedo gordo del pie o al arco plantar del pie también. Ahí podemos ver nosotros si el paciente tiene el pie plano o no.
Se puede observar de ese modo. Si está pisando hacia adentro, si tiene una pisada supinada o si tiene una pisada pronada, eso se puede evaluar también al observarle al paciente. La postura en bipedestación cara posterior. Lo que vimos anteriormente, todo esto sería en una vista lateral. Y aquí vamos a observar entonces la postura en una bipedestación de cara posterior, o sea, de la parte de atrás. Como les dije, tanto en una cara anterior, posterior o lateral, hay puntos específicos que se pueden observar. Y eso es lo que vamos a ir practicando en la próxima clase. En este caso, entonces, la observación es más global. Se observa todo. Acá, por ejemplo, en teoría tenemos que empezar desde los pies. Podemos observar qué tal está la ubicación del talón, si los pies están hacia adentro o hacia afuera. Controlamos los huecos poplíteos, qué sé yo, si el hueco está más arriba o este está más abajo. Incluso podemos observar el trofismo muscular, si un lado de la pierna es más delgada que la otra, porque usualmente cuando son miembros pares, por ejemplo los miembros superiores e inferiores nunca son iguales. Incluso podemos medir y uno va a medir más que el otro lado, usualmente ocurre. Acá podemos observar la cadera, o tenemos unos hoyuelitos en esta zona, en donde observamos si la cadera está más alta que la otra. En estos pliegues también podemos observar si es más aumentado en algún lado más que el otro. El espacio entre el brazo y el tronco también podemos observar. Eso puede determinar que el paciente esté más inclinado de un lado que del otro. Aquí podemos observar la columna en sí, si hay o no. Acá, por ejemplo, en una vista posterior se tiene que observar una línea recta, la zona de la columna. Acá, por ejemplo, si es que está, qué sé yo, esto está más alterado, tiene una forma de S, entonces estamos hablando ya de una escoliosis. Aquí podemos observar los hombros. Si un hombro está más alto que el otro, eso también podemos ir evaluando. La cabeza, si está más inclinada o no, si está más hacia, en este caso, observamos si está inclinado y hacia aquel lado o si está en una posición neutral. Eso entonces es lo que nosotros vamos a evaluar en una postura de bipedestación de la cara posterior entonces. Como mencioné, se observa la cabeza y cuello. Ahí podemos determinar la lateralización o rotación de la columna cervical en una posición recta. También podemos evaluar los hombros, las escápulas, me olvidé de las escápulas. Hay escápulas o la famosa paleta u omóplato, suele salir o se despega más o menos de la zona torácica. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de una alteración en esa zona que implica ya una debilidad de un músculo que está por debajo de la escápula. De hecho que la mayoría de las alteraciones se dan a raíz de una alteración propiamente, o sea, de una debilidad propiamente de la parte muscular. Muy bien. Las escápulas en posición neutra, bordes internos paralelos y separados alrededor de 7 u 8 centímetros. Se va a observar las escápulas aladas en aducción, elevadas o deprimidas. Deprimida es cuando están más muy para adentro. Simétricas o asimétricas. Si están en la misma posición, en la misma altura o si está uno más alto que el otro. Entonces eso es lo que se va a observar. Si está muy junta la escápula o si están muy separadas, eso también se evalúa. La columna dorsal y lumbar también podemos observar en la cara posterior.
La columna dorsal y lumbar deben estar en una alineación rectilínea. Se debe observar la apófisis espinosa, si están o no verticales. Las apófisis espinosas serían, usualmente cuando nos agachamos, se siente esa apófisis espinosa que es de la parte de la columna vertebral, ¿verdad? En este caso menciona que se debe de observar la apófisis espinosa si están o no verticales. Ahí es en donde nosotros podemos observar si la columna está alineada o está en forma de S, ¿verdad? Si hay o no convexidad, si que de repente, qué sé yo, estamos más inclinados hacia adelante o más inclinados hacia atrás. Si se encuentra o no una curvatura de compensación también, eso también se puede observar. La cadera, así como mencioné, observamos si la pelvis o ambas espinas están alineadas o si una está más alta que la otra. Podemos ver también, observar también los glúteos, los pliegues de los glúteos, que sería esta parte donde vemos si el glúteo está más alto o más abajo, ¿verdad? Siempre tiene que tener relación con la cresta ilíaca también, las espinas ilíacas. Que las crestas ilíacas estén horizontales, articulación de la cadera, posición neutra, y en abducción y en aducción, la misma cosa. Si está muy cerrada la pierna o si está muy abierta, eso también se puede observar. Las rodillas, la misma cosa, tenemos que observar, esto sería en una vista posterior. Las extremidades inferiores deben estar rectas. Eso es lo que tenemos que observar acá. Se debe observar un genu varum o los pliegues que se encuentran. Aquí, por ejemplo, observamos los pliegues. Acá, por ejemplo, hay una pequeña alteración. Entonces, en teoría, no es algo normal aquí. Bueno, vamos a pausar un ratito hasta acá. Vamos a conectarnos directamente para optimizar nuestro tiempo y poder terminar nuestra clase. ¿Está bien? En el caso de que no